Misterios prohibidos con Luis Carlos Campos. Atención Luis Carlos Campos, atención Luis Carlos Campos. ¡Jaupe y pura vida, maes! Hoy vamos a hablar de un gran misterio, el origen de las lenguas y el misterio de Babel y de Sodoma y Gomorra. Hay conexión con todo. Resulta que hay lenguas como el vasco o el sumerio, que dicen que la civilización empieza en Sumeria según Kramer. No se sabe su origen. En Historia de las creencias religiosas del gran antropólogo rumano Mircea Eliade, en el tomo 1, página 89, se dice que del sumerio no se sabe el origen, no se sabe dónde viene, ni del acadio ni del babilónico. Y eso lo dice un superantropólogo, ¿no? Erudito entre los eruditos. Es el libro recomendable, ¿no? Para ver nuestras civilizaciones pasadas, religiones pasadas, creencias pasadas. El vasco lo mismo. Yo soy de Cantabria, que está al lado del País Vasco, y no se sabe dónde viene ese idioma. Hay que decir que soy filólogo, estudié filología por la Universidad de Salamanca, la de más prestigio en España. Tuve profesores como el director de la Academia, de la Real Academia Española, García de la Concha, me dio clase en literatura. Por cierto, me dio sobresaliente en todas las asignaturas que me dio, ¿no? Y el vasco no se sabe el origen, se le relaciona con lenguas del Cáucaso, hay de zona de Rusia o de Norteáfrica, del berebere, bere. Vamos a ver aquí las conexiones de los bere. No hay base para decir de dónde vienen los idiomas, los primeros idiomas de la tierra, sumerio o el vasco, no se sabe. Por cierto, que en Cantabria se hablaba euskera, hay muchos pueblos de origen vasco, eras, que significa campo, Celaya, de Celay, campo también, Solares, de Selay también, sitios como Ibio, de Ibai, río, y montones de palabras, isla, de Isila, secreto, ¿no? De origen cántabro. De hecho, el sobrino de Pío Baroja, que es antropólogo, decía que hablaban cántabro en Cantabria. En realidad, Cantabria, como dijo el padre Larramendi, la autoridad es vasco, jesuita, de el folclore vasco, dice que Cantabria era todo, y era la cuna de la humanidad y de España. Cantabria era casi toda España, llegaba hasta Galicia. Pero es un misterio el vasco, no se sabe dónde viene. ¿Cómo es posible que los filólogos no sepan dónde viene? Si no saben ni siquiera dónde viene el castellano, no se sabe dónde viene. Te dicen que viene del latín, no se parece en nada al latín. En cambio sí se parece al francés, italiano, portugués, a lo que se llaman lenguas romances, retorrománico, sardo, catalán. Porque todas las lenguas en realidad vienen del español, no del latín. Te dicen que hay una fase previa de unos 1000 años que es el latín vulgar, ¿no? Y que el latín pasó del latín vulgar al español, pero no existe ningún texto de latín vulgar, no existe ningún libro. Te ponen algunas novelas escritas en latín, diciendo que eso es el origen, o las glosas emilianenses, textos así, con 4 palabras, así, que es latín mal escrito, ¿no? En resumen, no se sabe ni siquiera el origen del español. El del inglés, lo mismo. Te dan un texto que dicen, viene de aquí,
del sajón, pero el inglés son lenguas inventadas, lo mismo que el latín, son lenguas inventadas por los cures, los eruditos. ¿Y qué tiene que ver esto con Babel? Bueno, Babel es el mito que nos dicen del origen de las lenguas. Como no se sabe el origen de las lenguas, te cuentan un cuento de Babel. Y ese cuento viene en el Génesis 11:5-9, donde dicen que Yahvé bajó a la tierra y vio que construían una gran torre y dijo que toda la tierra tenía un solo lenguaje. Fijaos, lo dice la Biblia, hasta la Biblia dice, tenían un solo lenguaje. Ese lenguaje es Lenegoa, que quiere decir primera lengua en euskera, en vasco. Es el Elengoa, que han dicho algunos autores como Eleazar. Esa era la primera lengua y estaba en toda la tierra. Lo mismo lo dice el Popol Vuh, que había una sola lengua y que negros y blancos vivían en paz en la edad dorada de la Atlántida. La Biblia dice que Yahvé bajó, había solo una lengua y les castigó porque la torre de Babel querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y este mito está también en Asia y en la India y en China. El mito indochino de Babel está también allí. Curioso, ¿no? Y dicen que los hombres también quisieron hacer una torre para llegar al cielo y llegar a la luna. Y que la luna se cansó, se cabreó y sopló y rompió toda la torre, y de ahí empezaron las lenguas. Lo mismo del mito de la Biblia. Hablaban una sola lengua, pero les confundió. Dicen que Babel significa confusión. En realidad Bab quiere decir Baba, infinito, la puerta de Dios. Es Bab, Baba. Hasta en chino Baba significa padre, padre espiritual. Es un poderoso mantra, como hemos explicado 1000 veces con el mantra Baba Nan Kebalam. En África, en idiomas de África, también significa padre. En Urdu, en todo el mundo. Entonces, ¿de dónde viene el euskera? Nadie sabe. ¿De dónde viene el sumerio? Nadie sabe. En realidad, como no hay una explicación, la única explicación es que vinieron del cielo. Lo mismo que hay unas construcciones gigantescas, los zigurat en Sumeria, las pirámides, los moai, las cabezas olmecas. Si en la prehistoria no tenían tecnología, ha venido del cielo. Punto. ¿Quiénes son los que vinieron del cielo? Los Anunnakis. Los que vinieron del cielo en cohete, significa la palabra Anunnaki. Anu es cielo en sumerio. Por cierto, el sumerio tiene muchas palabras iguales que el euskera. Y el Cáucaso está ahí por la zona de Sumeria. Hemos dicho que en la universidad me enseñaban a mí que el vasco tiene parecidos con lenguas del Cáucaso. Es decir, existía una sola lengua. Por eso hay muchos topónimos en todo el mundo con nombres españoles. Por ejemplo, India, Bengala, Bombay, Bella Bahía, Bilbao, Bella Bahía, Arizona, Aritz es roble, Aranjuez es espino, ahí cerca de Madrid. Toda España está llena de topónimos vascos. Lo dice la historia de la lengua de la pesa, que también estudiábamos en la universidad y que es el texto básico de la historia de la lengua. Buenísimo y erudito, ¿no? Ahí lo reconocen, que no hay distinción entre el ibero y el vasco. El ibero y el vasco son lo mismo. Usaban otro alfabeto y en realidad el sumerio era como otra variedad de idiomas traídos del cielo, venidos del cielo. Es decir, el vasco, los vascos, que son muy orgullosos de sus orígenes, fijaos que son los únicos que lo han mantenido, es un pueblo muy curioso el vasco. Beazku quiere decir bere. Los beres eran una de las variedades de Anunnakis que vinieron del cielo, de especial capacidad, Beazku. Y es cierto, es una población que tiene mucho apego a su tierra, mucho orgullo, son muy competitivos deportivamente. Su fama de guerreros terribles era muy famosa en la antigüedad, pero en realidad eran cántabros. Todos éramos cántabros. Los cántabros también eran los guerreros más famosos. De hecho, en el timo de la historia de Aníbal, que vino con 36 elefantes a conquistar Roma, es un timo, no puedes venir desde Norte África con 36 elefantes a alimentarlos, pasar por los Alpes, o sea, llevarlos en barco, que duerman, ¿no?
Pero el mito dice que delante, en las primeras filas, iban guerreros cántabros. Tan famosos éramos entonces, ¿no? El primer texto, en realidad, del euskera, además, es, aunque ahora han encontrado otro, pero el primero era el canto del Lelo. Y el canto del Lelo habla de las guerras cántabras, que los vascos oficialmente no participaron. Pero bueno, éramos lo mismo. Cantaban cánticos cuando les mataban, como los cántabros. Cuando les mataban, cantaban cánticos de victoria. Hay un pueblo, Erregil, en Guipúzcoa, donde está ahí la historia, que les quemaron, y hay un gran guerrero vasco, Lecovide, que era además muy sabio. Estamos hablando de épocas muy antiguas, donde se utilizaba la magia, la telepatía. El símbolo era la esvástica, el lábaro, las 4 cabezas, que eran gigantescos, se movían, tenían una super tecnología. Entonces, no, esto está todo olvidado. Entonces, en toda la tierra había un lenguaje único, que era el lengoa. Primera lengua en euskera, lenegoa se dice, primera lengua. Y la Biblia lo dice, que hubo una sola lengua. ¿Cómo nacieron las demás? No se sabe. No se sabe dónde vinieron estas, y si no vienen de la tierra, ¿dónde vienen? Del cielo. Son extraterrestres, alien, ET. No hay otra explicación. De la nada no puede salir una lengua. Sí. Entonces estas lenguas vinieron del cielo. Algunos autores, como Eleazar, dicen que el lenguaje sumerio era como lenguaje informático que tenían en las naves. Y como curiosidad realmente surrealista, demencial, mi amigo Doug Horlock, que es un ingeniero que hace trabajos secretos para los Illuminati, contaba aquí muchas historias, pues parecen de ciencia ficción. Él es el que me dijo una vez que el español se hablaba en otros planetas. Y digo, joder, esto es una gilipollez. Esto ni lo voy a decir, ¿no? Pero bueno. El Eleazar, que también dice cosas así surrealistas, dice que las primeras naves que vinieron a la Tierra se llamaban Hispanie, y de ahí viene el nombre de los panis, o pales, o payos, que fueron como los primeros Anunnakis que vinieron aquí a la Tierra, a China, ¿no? Los pales, ¿no? Los beres son blancos y los pales eran chinos con ojos rasgados de 2 metros. Ambos eran gigantes, ¿no? Y son los que vinieron y enseñaron, pues pusieron nombres a muchos sitios. Palestina, paleolítico, y los beres lo mismo, pusieron nombre a Iberia, y los pales le llamaban Hispania, y según Eleazar dice que vinieron en naves, las Hispanie, y que esas naves están bajo el polo sur, donde siempre se ha dicho que hay civilizaciones, ¿no? Entonces el enigma de las lenguas es un enigma del origen de la humanidad. Por supuesto, venimos de las estrellas, somos infinitos, eso lo puedes descubrir en meditación. En realidad somos extraterrestres, porque eres más que este cuerpo, eres más que lo que tienes aquí en la Tierra. La gente no lo sabe, pero es realmente maravilloso, increíble, sublime, lo que somos todos, porque todo es uno. Lo que pasa es que nos lo han ocultado, no lo sabemos, y las lenguas, en el campo de la filología, es lo mismo. Hay unas teorías oficiales que te dicen que el castellano viene del latín, cuando no se parece en nada. El latín tiene género neutro. Hay filólogos. Hay un filólogo francés que decían que no vienen del español, hay libros así, hay varios filólogos que lo van diciendo. Yo pregunté al subdirector de la Real Academia, que era profesor en la Universidad de Salamanca, ¿no? Pascual se apellidaba, y alguno más, algún profesor de mi universidad, les pregunté que me dieran alguna prueba del latín vulgar, que es la prueba de que el latín se convirtió en latín vulgar y luego al castellano. No me contestaron, no saben decirme. Incluso mi profesor de lengua me dijo, ay, no te contesto, pregúntale a este otro. Le pregunté a otro, nada. Te dan de prueba el Satiricón, que es una obra escrita en latín. El Satiricón. Si nos han engañado con el español, imaginaros con el resto. Entonces el español es antiquísimo. Según Doug Horlock, se hablaba en otros planetas. No se hablaba, se habla. Y hombre, si no se sabe el origen del español, del vasco, del sumerio, es tan descabellado decir que viene de otros planetas. Y después hay otra lengua, el sánscrito. Sánscrito quiere decir lengua perfecta. Crito, lengua, sans perfecta. Los mantras se hacen de ahí. También no se sabe el origen y es antiquísimo. Hay textos en sánscrito del Rig Veda cuando todavía no había escritura. El Sangachadvan que cantábamos antes de meditación es de hace 15.000 años del Rig Veda.
Y el origen del sánscrito no se sabe dónde ha venido. Hay una cosa más antigua que se llama Prácrito, pero no se sabe. Los yogis dicen que, y es la realidad, el sánscrito viene de 50 vibraciones que tiene el cuerpo, que representan las 50 tendencias del ser humano, que están en los chakras, en los 6 primeros chakras, y esas tendencias o vritis emiten sonidos, y por eso el alfabeto sánscrito tiene 50 sonidos. Por eso los mantras te elevan, te llevan al séptimo cielo, que aquí están las 1000 tendencias, porque estas tendencias o vritis se pueden expresar interna y externamente y con los 10 sentidos. Entonces eso hace 500 y 1000. Por eso se dice que el loto final es el loto de los 1000 pétalos, el Sahasrara chakra, que es cuando llegas al último samadhi, el samadhi más perfecto, Nirvikalpa samadhi o nirguna. Nirguna, no gunas, no cualidades, na de na, que es lo que significa la palabra nirvana, sin aire. Nir es no, va aire, na es na, como en español, curioso, ¿no? Amigos, sánscrito, vasco, español, sumerio, no se sabe el origen. La lengua madre, el sumerio, dicen que empezó todo de Sumeria, no se sabe el sumerio. Entonces, ¿qué era la Torre de Babel? La Torre de Babel era real. Babel era la ciudad donde mataron a Cristo, a Jesús, a Alejandro Magno. Yurri, o Jorge, era un payo pale muy malo, que le mató atándole a un árbol y le dejaron morirse de hambre. Por eso esto aparece en Conan, en el Cristo de Leonardo da Vinci, de Rafael. Hemos puesto imágenes, hay muchísimas imágenes que aparece ahí como un dios atado, que no. Esa es la muerte real de Jesús o de Alejandro Magno en Babel, en el Calvere, lugar del Vere. Cal es lugar, Vere, Dios, ¿no? Y eso fue en Babel. Entonces ahí le mataron y Yuri, que en la guerra de Troya les había ganado a los pares, hubo las mayores guerras que ha habido en la Tierra, la guerra de Troya y la guerra de Kurukshetra en la India, les venció y Babel pasó a llamarse Babilonia. Y Babel hemos dicho ya que significa la puerta de Dios o la puerta del cielo, por eso dicen que es una torre que quería llegar hasta el cielo. El Parlamento de Estrasburgo sabe todo esto y en clave enigmática, Illuminati, los que mandan saben el pasado oculto, han hecho un edificio como la Torre de Babel, ¿no? Porque es nuestro origen. La expresión hip hip hurra masona es de alabanza a Yuri. ¿Por qué? Por matar a Dios. Entonces, por matar a Dios, en Babel hubo terremotos y desapareció todo. Y eso era en realidad Suduma y Gomore. Gomore quiere decir Go es Dios. More, fijaros, luego viene la palabra morir en español. Es el lugar donde murió Dios. De ahí viene el apellido cántabro Gomarín. Tenemos apellidos muy antiguos aquí, ¿no? Como Soberón, que es uno de los nombres que tenía Alejandro Magno. Alessandro Magono Soberón. Se llamaba originalmente. Magno es de Magono. Luego las intervocálicas se pierden, lo cual es normal en la evolución fonética de estas palabras, ¿no? Y Suduma, Duma es casa, palacio, Duma, como se dice en Rusia. Suduma y Gomore era Babel, ¿no? Donde estaba el palacio de Yuri y de Alejandro Magno. Luego lo ocupó Alejandro Magno y Yuri, el que mató a Alejandro Magno, luego hizo una torre muy grande, realmente se hizo esa torre. Y trajo esclavos de todo el mundo, muchos eran hebreos, de Oriente Medio. Y ahí es donde empezó la confusión de las lenguas. Se hablaba lengoa, pero tardaron muchos años y ahí empezó a haber cierta confusión de lenguas. Y aparte, Satán quiere decir confusión, oposición, ¿no? Y para confundirnos, Yuri era satánico, los pales son satánicos, pues empezaron a dividir, a hacer lenguas. Ese es el origen real. Y hubo muchos problemas para hacer la torre, muchos obreros se iban porque les engañaban, no les pagaban. Y al final hubo un terremoto en el lugar donde murió Dios, Babel, el Calvere. Por eso los místicos hablan del Calvario, pero el Calvario fue no en la cruz, luego solo cambiaron los cures por cruz, el símbolo suyo, la cruz,
sino que Dios murió en un árbol, atado. De ahí vienen imágenes como el martirio de San Sebastián, que es la muerte de un rey antiguo también, que se llamaba Henry, con flechas. Y la muerte, veréis muchos dibujos antiguos que aparece un Dios atado a un árbol o a una columna, y en realidad esa es la muerte real de Alejandro Magno en Babel. Esa es toda la historia. Yurri cambió el nombre a Babilonia, y los pales han tenido 4 imperios. España era el centro del imperio, Babel en aquella época era el centro del imperio de Alejandro Magno, y luego Babilonia, de ahí vienen los Anunnakis de Babilonia, claro. Primero fueron buenos entre comillas, ¿no? Los amos, pero no eran tan malos como los pales, y ahora estamos en el 5.º imperio pale. Por eso China, el centro del imperio, China en mandarín quiere decir centro del mundo, tienen 5 estrellas. El color es el rojo, el color de los pales, y el blanco y el amarillo, como la bandera de Hispania, rojo y blanco. Esto, rojo y amarillo, ¿no? Color del sol, culto al sol, y el rojo de los rituales que hacían sangrientos, muy conocidos de los pales en la antigüedad, y que ahora se siguen haciendo. Son rituales MK Ultra, sacrificios con niños MK Ultra, y el que oficiaba el sacrificio pues era el papay, de ahí viene la palabra papa, y el payaso. El payaso originalmente era un sacerdote, y a los niños los mataban, se los comían, por eso tenían sangre aquí y en la nariz, por eso aparece con rojo. Es el origen de los payasos y de todo. Son sacerdotes de Sumeria y de China y de Egipto. Esa es la historia, amigos, de Babel, Sodoma y Gomorra, y la historia extraterrestre de los lenguajes. Un filólogo os dice que vienen de otros planetas, no vienen de la Tierra. En otro vídeo tengo más información del español interplanetario. Chao, Ananda para todos y vaselina mentolada. Lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal. Que Oyaga nos pille confesados. Todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Todo lo que dice el doctor Alcagata es verdad. Todo. Chinga su madre, el doctor Patrick. El doctor Por la gorra del doctor Madre.